Varios aspectos. Uno muy importante es la capacidad de investigación del Ministerio Público, especialmente por la actuación de calificación alta que tuvo la FESI y otras fiscalías vinculadas a delitos. También las propuestas de reformas al sector justicia a través de un proceso muy participativo y amplio que se desarrolló, que fue el tema de las propuestas de reformas constitucionales, y que yo creo que es una propuesta que, aunque no pasó el Congreso actual, creemos nosotros que es una propuesta que la ciudadanía puede retomar y puede hacer que se apruebe en un futuro. Creo que es un horizonte a seguir. También la transparencia en el manejo de los casos. Creo que el hacer parte a la ciudadanía del conocimiento del tipo de casos al cual se enfrentaba la CICIG y el Ministerio Público ayudó para que la ciudadanía fuera consciente del funcionamiento del Estado, del funcionamiento de la empresa privada y del funcionamiento también de la acción pública. Creo que los casos que presentó CICIG y la manera como los documentó nos da muchos elementos para hoy entender el funcionamiento de las redes económicas y políticas ilícitas en Guatemala, y eso creo que también es un aprendizaje para la ciudadanía. Yo creo que hay bastantes cosas pendientes, ¿verdad? Uno es el no retorno, que eso nosotros lo hemos asumido como un principio de las diferentes plataformas ciudadanas que nos hemos reunido. Este principio de no retorno significa precisamente el no permitir que retrocedamos en ganar espacios a la impunidad. Eso quiere decir seguir luchando contra la corrupción y la impunidad, que los casos que presentó CICIG, que si no estoy mal fueron más de 84 casos, puedan seguirse desarrollando en los tribunales de justicia, que los avances en el tema de investigación penal en el Ministerio Público también se institucionalicen y que la sociedad civil pueda dar acompañamiento en función de que esa capacidad de investigación se mantenga, que sea profesional, que sea objetiva y que no se utilice con fines de favorecer a algún sector en especial. O sea, creo que CICIG lo que dejó fueron los caminos para el fortalecimiento de la justicia, los abrió, los dejó encaminados, especialmente estos casos que ha dejado en los tribunales, pero que obviamente se necesita, para mí, seguimos necesitando de un poder internacional que siga acompañando estos procesos. Las lecciones aprendidas, bueno, creo que yo sí valido el acuerdo internacional de la CICIG. Si no hubiera sido por un respaldo internacional al nivel de la Organización de Naciones Unidas, alrededor de reunir a expertos en materia de investigación y que estuvieran fuera de los intereses nacionales, estos avances no hubieran sido posibles. O sea, yo sí creo que una CICIG podría ser factible en unas condiciones políticas más favorables, porque todavía necesitamos a una CICIG en compañía de los procesos nacionales. Entonces yo valido ese acuerdo internacional. Creo que sí debemos generar un proceso mucho más amplio en los sectores de la sociedad guatemalteca. Eso quiere decir que la sociedad a distinto nivel comprenda la importancia de la lucha por la justicia, más allá de lo legal, que conozcamos los diferentes procesos políticos que conlleva esa lucha por la justicia. Eso significa poder conocer el poder local, conocer el poder en los territorios con sus diferencias a nivel de Guatemala, y por supuesto trabajar con distintos sectores, con la universidad, con las universidades, con abogados, con incluso hasta con las iglesias, que vimos que las iglesias también influyen en la manera de pensar de la gente. Entonces yo creo que tenemos que traducir esa lucha legal en una lucha política y cultural. Ese es uno de los aprendizajes para que la gente comprenda de mejor manera por qué tenemos que seguir avanzando en la lucha anticorrupción y antiimpunidad. Y otra lección aprendida, creo yo, es cómo hacer de esto un proceso progresivo, ¿verdad? Creo que la CICIG se enfrentó a muchos casos y lamentablemente, no por la CICIG, sino por el tipo de estructura que encontró en Guatemala, que era una red
Eran redes demasiado fortalecidas, históricas y de mucho poder. Creo que eso hizo que se unificaran todas en hacer que la comisión se fuera y en hacer también que incluso intervinieran en este momento del proceso electoral. Entonces yo creo que tenemos que también medir nuestras posibilidades sin el ánimo de ceder ante la justicia, de ceder también ante esta lucha, pero hacerla quizás progresiva, ¿verdad? De manera de ir acumulando mucha más capacidad de ganarle a las redes ilícitas. Yo creo que es lo que decía anteriormente, ¿verdad? Tenemos que ampliar la posibilidad del conocimiento de la ciudadanía de lo que era la lucha de CICIG y la lucha también en ese momento del Ministerio Público. Llegar a los territorios, llegar a las áreas más lejanas de la capital. Yo creo que la capital sí se enteró mucho de esta lucha, pero los territorios poco. También cómo se traduce eso en acciones concretas de otros sectores, ¿verdad? Porque la CICIG tenía un papel, pero por ejemplo los ministerios, el gobierno, las otras entidades del Estado no iban conjuntamente con la CICIG y entonces no se dio a conocer ni se apropió todos los sectores de estas luchas, ¿verdad? A pesar de eso, el 70% de la población aprueba su trabajo, ¿verdad? El hecho de que la ciudadanía haya disminuido su participación, creo que son muchos factores. Uno, lo que nosotros llamamos el pacto de corruptos, atacó todos los frentes, ¿verdad? Atacó a los alcaldes, atacó a las universidades, atacó hasta a los sectores de justicia, intimidó, ¿verdad? Desinformó, utilizó algunos medios de comunicación para eso. O sea, su estrategia fue múltiple y finalmente la ciudadanía se quedó al margen, ¿verdad?, de esa lucha. Puede ser por temor, puede ser por su misma capacidad que todos tienen que vivir para sobrevivir, ¿verdad? Entonces yo creo que fueron muchos factores. Entonces la CICIG, a pesar de que hubo una parte de la ciudadanía que acompañó su proceso, como nosotros, ¿verdad?, las plataformas de la sociedad civil que luchamos conjuntamente con lo de CICIG, creo que nos hizo falta más tiempo y más posibilidades de articular esto en los otros niveles del país. Bueno, yo creo que ahorita hay un reto muy grande, es cómo aprovechamos alguna gente consciente y honesta que llegó al Congreso de la República. No son la mayoría, pero sin embargo creo que es un grupo significativo. Yo calculo unos 18 diputados, quizás 20, ¿verdad?, cuando conozcamos a todos. Ellos pueden jugar un papel importante para el no retorno. También creo que algunas ganancias de partidos políticos comprometidos con la lucha anticorrupción seguramente van a seguir en esta lucha para los próximos 4 años. Les tocará fortalecer más la acción política, ¿verdad? Y creo que la ciudadanía ya no es la misma que la anterior al 2015. Creo que sí hay más conciencia, creo que sí hay más claridad de quiénes son esos sectores que pertenecen a las redes económicas y políticas ilícitas, y creo que seguirán articulándose socialmente para poder en estos 4 años defender los intereses todavía de la justicia, de la lucha anticorrupción e impunidad. Y creo que se vienen nuevos retos, ¿verdad? Creo que van a haber luchas sociales, van a haber luchas populares, y es a través de eso que vamos a seguir con esto. También creo que hay jueces, que hay magistrados independientes que siguen teniendo ese compromiso. Y por supuesto que los medios de comunicación también tienen que seguir jugando un papel para evidenciar esos retrocesos que quieran hacer los sectores políticos no comprometidos. Los mismos casos que quedan, ¿verdad?, es otro de los retos, de que se mantengan y que lleguen a procesos finales.
Y luego, pues creo que también nos toca un trabajo a nivel internacional, cómo no perdemos el apoyo de Naciones Unidas, cómo no perdemos también cierto apoyo de la cooperación internacional. Creo que eso sigue siendo necesario mantenerlo. Bueno, yo creo que la segunda vuelta del proceso electoral debe de haber un compromiso claro por cualquiera de las dos opciones políticas de cuál es su propuesta con respecto a CICIG. Y la ciudadanía debiera de apoyar aquella propuesta que tenga más claridad y más posibilidad de cumplir lo que vaya a prometer con respecto al seguimiento a CICIG. Eso sería algo inmediato, ¿verdad? Es ahora en agosto. Luego creo que la agenda legislativa hay que presionar mucho, a ver si a través de la agenda legislativa podemos dar seguimiento entre estos buenos diputados, por llamarlos de alguna manera, y los espacios de ciudadanía que estaremos en las calles, que estaremos en nuestros diferentes espacios de trabajo y políticos, para que esta lucha se mantenga. Y luego creo yo que las plataformas de la sociedad civil estamos comprometidas en seguirnos organizando, seguir comunicando y seguir presionando para estos puntos de no retorno. Creo que también debemos de estar muy atentos al cambio de coyuntura internacional. Sabemos que tenemos un grave problema en Guatemala, que es las migraciones en Guatemala y Centroamérica, y creo que debemos de seguir insistiendo que si no tenemos países que brinden condiciones a la población, y esto es solo si logramos que el Estado no pierda sus recursos en la corrupción ni en la impunidad, creo que lograremos mejores condiciones para que la gente no tenga que irse forzadamente. Entonces es un aspecto que podemos trabajar. Yo particularmente trabajo ese tema y creo que México también está interesado en cambiar las condiciones sociales y políticas de la región. El Salvador al parecer está presentando también algún interés por cambiar estas condiciones. Faltará ver el nuevo gobierno de Guatemala y también qué sucede en Honduras, ¿verdad? Pero creo que se necesita también un liderazgo regional que pueda llegar a un entendimiento con Estados Unidos para apoyar regionalmente lo que pueda hacer esta lucha anticorrupción e impunidad. Nosotros seguiremos en eso, seguiremos en los distintos espacios que tenemos desde sociedad civil, ojalá en alianza con algunos actores de poder que yo creo que los hay, ¿verdad? Que son honestos, que quieren hacer un cambio estructural en el país, creo yo que la organización social debe de fortalecerse en estos años con el nuevo gobierno.